Mi nombre es Alex Galeano Terán. Pertenezco al Ministerio de Educación del Ecuador. Hemos realizado esta investigación con presentación caballero de la Universidad Camilo José Cela. Hoy presentamos una propuesta de sistematización pedagógica del ecuavóley, orientada a su paso de práctica popular a un contenido de enseñanza en educación física. En introducción podemos manifestar que la sistematización pedagógica del ecuavóley no busca cambiar la esencia del juego, sino busca organizarlo para hacerlo más fácil de enseñar, de evaluar y adaptar a la realidad educativa de cada uno de los estudiantes. Es por ello que es prioritario en educación física definir las reglas claras para que pueda facilitar su enseñanza, permitir una evaluación y mediante esto garantizar la inclusión y seguridad del estudiantado. El ecuavóley es una práctica popular en los ecuatorianos, transmitida de generación en generación, de familia en familia. Se caracteriza por su flexibilidad y adaptación al contexto. Es por ello que las principales características son su transmisión familiar, las reglas implícitas, la variabilidad normativa y la práctica comunitaria, aunque en la actualidad se le está tratando de dar un sentido más profesional mediante su legalización normativa. Resulta clave mencionar que para que exista una enseñanza formal en el ecuavóley, existe un problema de flexibilidad en sus reglas, lo que dificulta su enseñanza, ya que al no existir reglas claras afecta la planificación, evaluación y en cierto punto la seguridad del estudiantado. Hay que tomar en cuenta que el ecuavóley varía sus reglas de acuerdo a la región o a la ciudad en la que se está practicando. Esta falta de estandarización dificulta la planificación y la coherencia metodológica, limitando la enseñanza del ecuavóley en contextos educativos principalmente de secundaria. Como objetivo de investigación, nos hemos planteado identificar y organizar los elementos normativos reales del ecuavóley para construir una base que permita su enseñanza formal en el sistema educativo de secundaria. Todo esto con la finalidad de generar una base empírica sólida que sustente la elaboración de un reglamento pedagógico del ecuavóley y que éste se pueda implementar en el ámbito educativo formal. La metodología se aplicó un estudio cuantitativo descriptivo con estudiantes de secundaria pertenecientes al distrito educativo Espejo Mira durante el año lectivo 2025-2026, utilizando un muestreo intencional vinculado a la práctica del ecuavóley. Como participantes tuvimos a 1.174 estudiantes entre 13 y 18 años, teniendo una muestra de 52.7% hombres y 47.3% mujeres. Este muestreo no probabilístico intencional estuvo orientado a los participantes que contaban con experiencia directa o contacto cercano en la práctica del ecuavóley. Como criterios de inclusión, los que pertenecían a instituciones educativas del distrito, encontrándose en el nivel de octavo a tercero de bachillerato. Se excluyeron aquellos cuestionarios que presentaban inconsistencias en las respuestas o a su vez estaban incompletos. En la presente investigación se aplicó un instrumento de elaboración propia, validado mediante juicio de 20 expertos. Los criterios de validación fueron pertinencia, coherencia y claridad. El nivel de fiabilidad tiene un alfa de Cronbach de 0.91, reflejando alta consistencia interna. Las dimensiones
de este instrumento fueron sociodemográfica, práctica del ecuavóley y participación del alumnado, y la más importante, reglamentaria estructural sobre la percepción normativa que tiene el estudiantado de secundaria para su práctica. Se coordinó en 6 fases. La primera se coordinó con la señorita directora distrital de Espejo Mira para posteriormente tomar contacto con rectores y directores de las instituciones educativas. Una vez realizado este proceso, se dio la información sobre los objetivos del presente estudio. Posteriormente se firmó un consentimiento informado para dar cumplimiento del anonimato de la Declaración de Helsinki. Una vez firmado el consentimiento, se realizó el control para llegar a la muestra y finalmente se depuró los datos de la matriz. Estos datos fueron aplicados mediante un cuestionario digital de Microsoft Forms. El análisis estadístico se lo realizó mediante estadística descriptiva. Se aplicaron frecuencias, porcentajes para caracterizar el perfil, la práctica y la dimensión normativa del alumnado. También se analizaron variables sociodemográficas, el género, la etnia y el contexto. La práctica, frecuencia, experiencia y participación en el ecuavóley. Y finalmente se analizaron las variables sobre la normativa, reglas, cancha, red y sistema de juego. El software utilizado fue Jamovi 2.3 2.4. El nivel de confianza, el 95% con un margen de error del 5%. Resultados del presente estudio se obtuvo que tuvimos una muestra equilibrada entre hombres y mujeres. La etnia que predominó fue mestizo. El 69.8% del alumnado manifiesta que anteriormente algún familiar había practicado el ecuavóley, mientras que el primer contacto, bien sea jugando, participando u observando de la práctica deportiva, estuvo entre los 5 y 10 años. Mientras que el 43.1% manifiesta que sí ha practicado el ecuavóley. El rol predominante es una práctica aficionada o recreativa. Práctica del ecuavóley, nuestra muestra manifiesta que el 83% tiene menos de 5 años de práctica o contacto con el ecuavóley, contrastando con los que han superado los 10 años, que es menos del 10%. Asimismo, más de la mitad de nuestra muestra practica un día a la semana, 1 hora diaria. La mayor parte de la práctica deportiva se lo realiza en el contexto educativo, pues 38.6% del alumnado manifiesta que lo realiza en horas clase o en el recreo, mientras que en el contexto competitivo solamente lo practica el 7.8% de la muestra. Sobre el reglamento se obtuvieron resultados claves, como por ejemplo que existen elementos estables en la práctica del ecuavóley. Ellos son: se practica con 3 jugadores, un balón número 5 y con el sistema a 15 puntos, mientras que hay elementos variables, como por ejemplo las dimensiones de la cancha, la altura de la red, el número de contacto y algunas reglas más que se adaptan de acuerdo a la realidad educativa. Es por ello que el 89.9% de nuestra muestra manifiesta que es necesario y fundamental un reglamento que unifique todas las reglas. Asimismo, el 93.8% manifiesta que es positivo el incrementar un reglamento que permita la práctica del ecuavóley dentro de las clases de educación física. El 51.5% manifiesta que debe ser un reglamento tradicional, es decir, con las reglas ya conocidas, como son la puntuación, los jugadores, las dimensiones de la cancha
y el implemento, mientras que el 36.7% manifiesta que debería adaptarse a la realidad de la educación primaria y secundaria. Las prioridades para la elaboración de un reglamento: el 94.9% manifiesta que deben ser seguras para facilitar su práctica. Debe haber claridad normativa y debe facilitar la enseñanza dentro de las clases de educación física. Los resultados del presente estudio coinciden con literatura científica, pues los juegos tradicionales se transmiten socialmente de generación en generación. Los juegos tradicionales, en su mayoría, tienen falta de continuidad, careciendo de una estructura pedagógica. Los modelos semi-estandarizados, es decir, que tienen reglamentos flexibles, tienen la existencia lógica interna compartida, asimismo una variabilidad normativa, dificultando la enseñanza y evaluación del deporte. La necesidad de un reglamento afecta a la coherencia y a la práctica en contextos educativos, y la preferencia por un modelo flexible tiene como objetivo adaptar sin perder la identidad cultural del deporte. Los resultados coinciden que el ecuavóley es culturalmente sólido, pero requiere una sistematización pedagógica que facilite su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que tiene un fuerte arraigo cultural, pero su enseñanza requiere una organización normativa. Podemos aportar que el ecuavóley tiene un fuerte arraigo cultural. Su práctica es transmitida por familia y en la comunidad. La práctica ocasional y con baja continuidad y especialización limita los elementos estables del juego y por ende su estructura, teniendo como resultados alta variabilidad normativa, dificultando su enseñanza en las horas de educación física. Mientras que la demanda educativa manifiesta que hay un consenso sobre la necesidad de regulación pedagógica para su práctica. El aporte de este estudio es una base empírica para lograr formar un reglamento pedagógico flexible que se adapte a las necesidades del estudiantado de secundaria del Ecuador. Esta sistematización del ecuavóley mediante el reglamento pedagógico mejora la planificación, favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera progresiva, segura e inclusiva, permitiendo su integración efectiva dentro del currículo de educación física sin perder su valor cultural. Las implicaciones prácticas de la presente investigación son muy importantes para la puesta en marcha del ecuavóley, pues la planificación permite una aplicación práctica mediante el diseño de sesiones estructuradas de ecuavóley. Asimismo, la enseñanza permite la aplicación práctica de secuencias progresivas de juego, pasando de simple a complejo, mientras que la evaluación permite obtener criterios claros basados en reglas y toma de decisiones. Asimismo, el deporte tradicional, el ecuavóley, permite la inclusión mediante la adaptación de la red, campo, roles según la edad y nivel de secundaria. Y finalmente, y no menos importante, la seguridad permite una aplicación práctica en la regulación de contactos, espacio y organización de juego. Es decir, el reglamento pedagógico del ecuavóley permite enseñar este deporte tradicional de forma estructurada, segura e inclusiva. Asimismo, ponemos a su disposición las referencias utilizadas en esta ponencia. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí e interesarse por nuestra investigación sobre la sistematización pedagógica del ecuavóley, que tiene como objetivo pasar de la práctica popular a la enseñanza formal. No puedo despedirme sin antes agradecer a la doctora
Estefanía Cerón Pozo por la apertura brindada para realizar este estudio. Muchas gracias por su atención.